chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar con el segundo trabajo del año, de cómo realizar un molde matriz, que así le llamo, así se llama. ¿Y para qué sirve o qué consiste? Y es para poder sacar copias de un mismo molde lo más rápido posible. Para eso lo que vamos a necesitar es, como en el primero, va a ser una matriz. Va a ser una matriz del objeto al que nosotros le queramos sacar el molde. Puede ser redonda, puede ser cuadrada, la que ustedes deseen. Vuelvo a insistir, cuando vayan a trabajar por primera vez, trabajen con algo pequeño, cosa que vayan agarrándole la mano a los pasos hasta poder trasladar ese trabajo pequeño a trabajos más grandes. Yo lo que hice fue, ¿se acuerdan el primer molde que realicé? Lo saqué de este tupper por dentro, saqué la primera matriz y le hacíamos lo que es nuestro junquillo. Yo lo que hice fue sacar otro y fui a achicarlo y darle perfiles rectos. Y luego tallé mi junquillo. A diferencia del primer molde, a este no le vamos a agregar lo que es el taco de colado. Directamente lo sacamos, hacemos todos los retoques que necesitemos hacer. Vuelvo a repetir, dejamos secar el yeso, pulimos y impermeabilizamos. Así que bueno, vuelvo a repetir, estos tipos de moldes lo que no van a contener es nuestro taco de colado. Para los que no recuerdan lo que es el taco de colado, sería esto. Lo que nosotros le agregamos, que le hacíamos la orilla de arcilla, calábamos, hacíamos la orilla de arcilla y volvíamos a llenar de yeso y luego nos salía esto y pulíamos. Le dábamos un ángulo de salida, que en este caso estaba muy marcado, era para que ustedes lo vieran. Este fue el primer matriz que hice. Así que bueno, a diferencia de este trabajo con respecto al anterior, es que a esto no lo va a tener. Entonces vuelvo a repetir. Hago una copia de la matriz que voy a necesitar. Puedo hacerle los retoques que necesite. Yo, como en este caso, lo que hice fue cortarlo, bien, para que me quedara un rectángulo, bien, con los lados más rectos. Luego hice el junquillo, lo dejé secar, retoqué. Cuando digo retocar es lijar, sacarle todas las imperfecciones, los poros que tenga. Impermeabilicé, sellé todos los poros. Entonces ya estaríamos listos para arrancar con el segundo paso. También lo que podemos hacer antes de empezar con el segundo paso sería poder hacerle una modificación. Como ya repetí, la modificación que hice fue cortarle bien los laterales en paredes rectas, bien, siempre con un pequeño ángulo de salida. De hecho lo quería así. Pero también lo que podemos hacer sería modificar la boca. Por ejemplo, en este caso, este es circular. Lo que hice fue, en un papel, dibujar el diámetro y luego hacerle 6 lados. Entonces me va a quedar, en este trabajo me quedaría una boca con hexagonal. En vez de circular, me quedaría con una decoración, sería de 6 lados. Entonces para ello lo que hago es estirar un poco de arcilla. Y trasladar este diseño bien a la placa. Corto. Y acá hay dos formas de hacerlo. O lo podemos dejar ahí, tratar siempre de buscar el medio, por eso la línea no la borré, que es la circunferencia de mi trabajo, de mi matriz. Y lo que podemos hacer es dejarla ahí. Entonces de esa forma nosotros en el trabajo ganamos el centímetro de altura que le hemos dado. Y si no, lo que podemos hacer sería desbastar. Vamos desbastando.
vamos desbastando hasta el final o a la mitad. Yo lo recomiendo siempre hasta el final porque dejarlo a la mitad es muy difícil de que nos queden todos los lados iguales, ¿bien? Para que no me quede desbalanceado el trabajo en su propio eje. Entonces vamos desbastando así hasta introducir nuestro trabajo por completo. Y a partir de este momento empezaríamos con el segundo paso. Así quedaría introducido por completo. No ganamos ningún centímetro de altura, ni la altura que nosotros hemos dado de la plaquita. Para que vean. Entonces el resultado final de un trabajo así sería así. Nos va a quedar algo así. Siempre y cuando miren la forma nada más, ¿no? Todavía no le hagan caso a esta parte. Bueno, retomando con el trabajo. Lo que vamos a hacer, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un poco de arcilla y vamos a estirar una placa. Esa placa tiene que tener mínimo dos condiciones. Una, que supere el espesor, que supere el centímetro o al centímetro. ¿Bien? Y la segunda, que una vez estirada, lo que yo tengo que contemplar es que cuando yo ponga mi matriz arriba de esa placa toda estirada, me dé 3 centímetros para cada uno de los lados y me termine de formar un rectángulo más grande del que yo tengo. Agarramos la arcilla, la empezamos a estirar. Siempre uso dos maderas del mismo espesor como guía y empiezo a estirar. Tanto como en un sentido como en el otro. A fácil de ver. Y así voy estirando hasta obtener la placa, donde al colocar mi matriz acá, me dé 3 centímetros para cada uno de los lados. Bueno, una vez estirada la placa, traten de ir dando la vuelta y vuelta para que no se les quede pegado donde estén trabajando. Si es necesario pueden colocar una bolsa debajo. ¿Por qué? Porque después vamos a necesitar levantarla sin romperla, ni doblarla, ni nada. Entonces lo que hacemos ahora es poner nuestra matriz, la marcamos. Se le hago una pequeña presión hacia adentro para que quede marcada la orilla. Y lo que hago es marcar 3 centímetros en todo su contorno y cortar. Cortamos los 4 lados y procedemos a hacer el siguiente paso. Bien, una vez que ya tenemos nuestra matriz con los 3 centímetros de cada lado en la placa, lo que hacemos es, o trabajamos en otro lado, pero necesitamos hacer una placa más donde tenga mínimo 2 centímetros más. Tenemos que hacer una placa más grande, bien, donde me vaya a quedar, va a quedar con mínimo 2 centímetros más para cada lado. Ahora les muestro. Entonces lo que hacemos es marcar para tomar las medidas, bien, para saber qué tan grande tiene que ser la otra placa. Yo lo estoy haciendo para que ustedes los vean. Entonces lo que hacemos es retirar nuestra placa sin que sufra ningún tipo de estiramiento ni nada. La acomodamos por otro lado y estiramos una placa y cortamos otra de este tamaño. Acuérdense, mínimo tiene que tener 2 centímetros. En este caso tiene 3 centímetros para cada lado. La que yo he hecho, que es la que voy a trabajar a continuación, tiene 2 centímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Estiramos una placa más, también mínimo de 1 centímetro de espesor,
igual que estas maderas. Y una vez que la tengamos estirada, cortamos la placa y lo que vamos a hacer es centrar y colocar esta en la mitad. Entonces nos va a tener que quedar una especie de escalón para cada uno de los lados. Con 1 centímetro de altura, el escalón, una diferencia de 2 centímetros para cada lado, más el centímetro de espesor que tiene la placa de base. Ahora les muestro cómo queda. Bueno, chicas, así quedaría. Con esa especie de escalón, como le vuelvo a decir, los 2 centímetros mínimo de diferencia. Y nos va a quedar una altura más o menos de 2 centímetros, que es el espesor que tiene la maderita que yo he ocupado en este caso. Volvemos a colocar la matriz en el medio. Emprolijamos bien, que no nos quede tantas irregularidades en nuestros laterales. La colocamos bien en el centro y ya estaríamos para pasar directamente a encofrar y llenar para sacar nuestra primera matriz. Bueno, chicas, como decía, una vez que ya tenemos esto, una vez que ya tenemos todo esto completado, el próximo paso sería encofrar. Vamos a encofrar, como siempre hacemos, para poder sacar una copia de yeso. Le damos también acá 3 centímetros de altura, que va a ser lo que no... el tamaño del molde. Entonces tiene 3 centímetros para cada lado, lo marcamos en una maderita. Y sé que yo hasta ahí tengo que llenar con yeso, una vez que ya termine de encofrar. Así que paso a encofrar y seguimos con el trabajo. Una vez encofrado, lo que procedemos a hacer es ponerle desmoldante a nuestra matriz y a la madera si necesitamos. A la arcilla no tanto, para que no se nos manche, para que no se nos vaya quedando, cuando le pasamos el aceite se nos va haciendo como una barbotina y se nos va contaminando nuestro desmoldante, que a la larga después nos termina perjudicando porque se puede por ahí quedar adherido, molde con molde. Aceite del 40, por si no lo había explicado. En este caso es del 40 porque encontré del 40, no había del 30. Acuérdense que mientras más chico el número, menos viscoso es. Gasoil. Hasta que la viscosidad cambie. Yo lo que necesito es dar una pincelada y que esto fluya y que no me quede vamos, perfecto. Es una pincelada y no me queda una sobrecapa de aceite. Bien, solamente lo único que hice fue untar de aceite y no hice una sobrecapa. Eso pasa cuando el aceite es demasiado espeso, o sea, la viscosidad es alta. Cuando yo doy una pincelada, lo que hago es depositar una capa muy gruesa. Y eso después me perjudica porque el yeso es tan fiel que copia absolutamente todo. Entonces, mientras más errores tengan, más tengo que yo retocar el molde. Así que bueno, ahí está, vieron lo que le agregué. Es a ojo prácticamente. No hay miedo de pasarse. Si se pasan no hay ningún problema. Después eso lo van manejando ustedes el día que alguien se dedique a hacer moldes. Lo van manejando ustedes en la viscosidad que lo necesiten, ¿bien? O que les parece más práctico trabajar. Entonces lo que hacemos es darle a nuestra matriz una manito de desmoldante y ya estaríamos listos para preparar el yeso y sacar nuestra primera copia.